con la siguiente presentación, que será a cargo de Francisco Vázquez, de la finca La Orden de Cicitex. Muy bien. Hola, Francisco. Hola, buenos días. Me alegro de veros. Encantada que estés con nosotros. Yo encantado de que nos hayáis invitado. Gracias. Muy bien. Francisco nos presentará el trabajo que realizan en su centro de investigación. También explicarás los resultados o la experiencia que habéis tenido en el proyecto Coop4PAM, que es un Interreg POCTEP transfronterizo entre España y Portugal. Pues nada, te dejo la palabra y que vaya bien tu presentación. Hasta ahora. Gracias. Voy a compartir la pantalla y de esa manera, a ver. Bien. Eso es. Buenos días a todos. Agradecer a Aibal que nos haya dado la oportunidad de poder transmitir pues las actividades vinculadas a la formación y divulgación centradas en el proyecto COPAM 4 de Interreg vinculado a la región Euroace, ¿no? La región Euroace se oye bien, espero. Sí, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, ok. Bueno, pues la región Euroace es un espacio fronterizo en el suroeste de la península, donde participan regiones portuguesas, la Beira Alta, el Alentejo y Extremadura como parte del territorio español y bueno, pues tenemos una vinculación estrecha en bastantes cosas y el desarrollo del espacio productivo PAN, si bien está mucho más consolidado en la zona de Beira y Alentejo, Extremadura de alguna manera está progresivamente evolucionando, pero necesita determinadas iniciativas como este tipo de proyectos que pongan el acento en conocer fundamentalmente la situación que tiene el sector a fecha de hoy para poderlo de alguna manera impulsar. Uno de los elementos que se ha observado de enorme trascendencia y que de alguna manera también es fundamental para el desarrollo del sector es la formación de los productores, las personas de primera transformación, las empresas y proyectar lo que ya se ha estado comentando a lo largo de toda la mañana, ¿no? Que es interconectar a todas las personas que estén vinculadas a este sector, porque es una manera clarísima de no solo formar, sino de desarrollar y dinamizar el sector, ¿no? Es probablemente la fórmula más eficaz, ¿no? Entonces, voy a explicar de forma breve, espero, una serie de elementos sobre los que se ha apoyado la, digamos, diseminación, divulgación, información en este proyecto vinculado a la problemática que tenía o tiene el sector en el suroeste ibérico, ¿no? Por un lado, hablaré de la problemática que tenemos con la recolección de especies silvestres y cómo se ha trabajado con ella, y evidentemente desde un punto de vista formativo. La introducción de determinados cultivos y su apoyo, y evidentemente poner en evidencia los elementos que pueden facilitar ese desarrollo. Luego haré hincapié en una serie de elementos que se han generado dentro del proyecto para divulgar y difundir resultados, así como para disponer de herramientas a nivel web, a nivel de internet, que permitan a los productores o a los empresarios acercarse al sector de forma cercana y tenerlos al día en relación con el espacio productivo PAN, ¿no? Los resultados que hemos encontrado y
bueno, y específicamente hablar de la divulgación que hacemos en CICITES de este tipo de resultados vinculados o bien a este proyecto o a otros vinculados a las PAN, ¿no? Desde el punto de vista de la recogida de plantas silvestres, nosotros, igual que ocurre en buena parte del territorio del Mediterráneo, disponemos de una problemática fundamentalmente digamos, de una sobreexplotación en determinadas especies, en determinados lugares, que facilita la degradación en algunos casos. En otros, precisamente la explotación silvestre es una ventaja para el mantenimiento de algunas de las especies, ¿no? Pero en otras no. En otras claramente se destruye el espacio, y eso ha fomentado el buscar estrategias que permitan de alguna manera minimizar esa situación. Y una de las estrategias que se proyectó dentro del proyecto COPAM fue, y en ello estamos, el incorporar a cultivo a través de selecciones, que algunas van a durar años, otras estaban ya en proceso y ya las podemos tener en producción y en cultivo en condiciones agrarias más o menos ordenadas. Pues las principales especies que nosotros tenemos como esa problemática, por un lado, son Cistus ladanifer, cada vez más Lavandula luisieri o Lavandula, en este caso, especie luisieri, el orégano cada vez menos, y algunos de los tomillos con los que contamos en el territorio, especialmente Thymus mastitis, ¿no? Nosotros, a través de COPAN, tanto los grupos de Portalegre, Elvas, como el grupo que un poco representamos aquí, de CICITES, hemos estado integrando este tipo de cultivos y generando manuales de cultivo que se facilitan para, de alguna manera, poder facilitar el cultivo de estas especies a los productores que de alguna manera estamos dinamizando a través del proyecto y a través de acciones de integración, en el sentido de reuniones, bueno, Eva estuvo hace una semana en Castelo Branco, precisamente en una de esas reuniones que se facilitan para precisamente integrar a los productores y dinamizarlos, ¿no? Son encuentros de productores. Bueno, pues esta problemática, como decía, la hemos solventado, por un lado, facilitando lo que es la puesta en cultivo, y por otro, con acciones paralelas que de alguna manera también facilitan una proyección a largo plazo de este tipo de cultivos o de este tipo de productos más bien dentro del sector, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho ha sido la conservación de material y de líneas específicas, además de su caracterización, habiéndose incluso en algunas especies detectados quimiotipos que pueden ser interesantes para su aprovechamiento a nivel industrial. Se han generado también líneas paralelas de cultivos que pueden tener un interés en el futuro. Es decir, nosotros en estos cultivos lo que hemos comprobado es que la situación de partida de aprovechamiento actual puede ser una muy concreta, como puede ser vincularlas a espacios de regadío, pero estos cultivos son susceptibles de un aprovechamiento también en secano a gran escala. Y trabajar con distintas líneas nos ha permitido poner en evidencia esa situación y facilitar a los agricultores o a los productores situaciones que en algunos casos, muy pocos, pero en algunos casos se han inclinado hacia la producción en secano, ¿no? Como una alternativa más, ¿no? Y que además para nosotros en las condiciones del suroeste de la península cada vez es mucho más interesante, por lo menos en las tierras marginales de zonas rurales. El otro elemento sobre el que se ha trabajado y que tiene para nosotros también interés es el de recuperar algunos cultivos que estaban en desuso y que tenían interés, o tienen hoy día y han tenido siempre interés a nivel
de su aprovechamiento como planta aromática medicinal o condimentaria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos observado que algunos digamos, de estos productos en origen, aparte de que eran reducidos y tenían una enorme heterogeneidad, eran relativamente frágiles para instalarlos en cultivo, con lo cual se ha tenido que trabajar en varias direcciones para poder generar líneas lo más estables y homogéneas posible y que fueran susceptibles de aprovechamiento. Son en general minoritarios y aunque son tradicionales, no han tenido una representación generalizada. Otros sí, pero a nivel local, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el cilantro en Portugal, está ampliamente extendido, mientras que en la zona extremeña solamente hay pequeñas localizaciones donde es fácil localizarlo a nivel de cultivo. Entonces, bueno, pues todo ese trabajo de alguna manera se ha sintetizado y se ha puesto, digamos, en relación a homogenizarlo para que los productores, y de hecho se ha hecho encuentros para que tengan de alguna manera información relativa a estos cultivos y puedan implementarse con ellos, ¿no? Entonces, este tipo de cultivos fundamentalmente han sido la rosa certifolia, el coriandro sativus, Larus nobili, y se han introducido algunos foráneos, pero que podrían tener interés en nuestro espacio productivo, ¿no? Ese valeriana officinalis, ¿no? Bueno, pues la proyección ha sido en todo bastante interesante y se ha incrementado notablemente a nivel patrimonial las colecciones de base de estos cultivos. Elementos que hemos puesto, hemos puesto y seguimos, eso es, digamos, uno de los elementos que más dinamismo está facilitando a los productores, el tener colecciones de base sobre los que se puedan apoyar para facilitar una integración en determinados cultivos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos ha sido la de, y que seguimos haciendo, es la de generar producciones a nivel reducido que se ceden para que de alguna manera esas producciones se integren a nivel productivo y a nosotros nos faciliten información con la que podamos seguir trabajando y desarrollando la evaluación de esos cultivares o de esos cultivos, en los casos que sean genéricos, de cara a dar más información y facilitar un apoyo continuo, ¿no? Además, a las técnicas que se han tenido que generar para adaptar esos cultivos constantemente se reactualizan, porque nosotros lo hacemos en condiciones muy concretas, en unas condiciones pues, de unos suelos, de una disponibilidad y una infraestructura muy concreta, pero el productor a veces se tiene que ajustar a sus condiciones, con lo cual se generan nuevas técnicas que de alguna manera son proyectables, ¿no? Es un conocimiento que al final se está de alguna forma está corriendo, o sea, por las líneas de información que fluyen a nivel del proyecto, ¿no? Entonces, eso es una riqueza en el fondo y es una manera de dinamizar más la producción, ¿no? Globalmente, evidentemente, se han aumentado las líneas de selección de cultivo porque estamos involucrados varios equipos en todos estos trabajos, ¿no? A nivel de diseminación, hemos encontrado incluso apoyo, y eso nos viene muy bien, porque lo habéis comentado esta mañana, es decir, buena parte de todas estas producciones no tienen un apoyo administrativo, es decir, tienen en general situaciones a las que te tienes que enfrentar fundamentalmente con un aporte económico propio, con unas condiciones de conocimiento propias, en fin, con una serie de elementos que normalmente no suelen estar arropados por la administración, porque la administración está mirando a las grandes producciones o las producciones que tradicionalmente se integran en el espacio del PIB, ¿no? Y estas producciones, pues el poder integrar a la administración es fundamental. Entonces, esa labor de difusión y de diseminación de resultados
la hemos hecho también en ese marco. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando en una línea de ayudas específica para las PAN en Extremadura en beneficio precisamente de poder incentivar y apoyar al sector que vaya creciendo, ¿no? A los viveristas también se les ha integrado. Nosotros, por ejemplo, en el sureste de la península tenemos escasez de viveristas especializados en este tipo de plantas. Nosotros tenemos excelentes viveristas para producir frutales u hortícolas, ¿no? Sin embargo, para pan, que no es mucho más difícil que cualquier otra producción, no hay una especialización ni hay, acompañan, se integran, pero digamos no están familiarizados. Entonces, esa situación poco a poco también está cambiando y se le está facilitando información, apoyo y formación, y a veces acuden, bueno, pues a los viveros que tenemos, los que estamos multiplicando los materiales, en beneficio de adquirir una formación. Como ven, buena parte de todos los datos que estoy dando no es una formación reglada, no es una, digamos, vinculación a este espacio en el que puedas generar unas expectativas inmediatas de un técnico formado en tal, porque claramente nosotros estamos en una situación incipiente prácticamente, ¿no? Es decir, estamos en una situación bastante basal, ¿no? Probablemente el desarrollo de esto, pues, y el acopio de información que se está generando y la vinculación que se está dando en el futuro permita otra situación a la que tenemos hoy día, ¿no? Estamos en otra escala. Y luego, bueno, pues la divulgación específica lo estamos generando a través de manuales. Hay varios tipos de manuales, ¿no? Algunos ya se han generado y otros se van a generar, ya están elaborados, pero saldrán adelante. Hay manuales centrados en conocer la situación actual que tiene el sector en el territorio, desde, bueno, pues, qué potencial tiene de plantas para ser utilizadas, bien porque ya se están utilizando a nivel de recolección, bien porque tienen un potencial y ha pasado desapercibido. Disculpe. En el caso de las producciones que están hoy día vinculadas al sector, nosotros tenemos una situación, digamos, de dar a conocer los elementos más, digamos, más importantes desde el punto de vista de su cultivo. Entonces, para eso se han generado manuales específicos. Y en ese sentido, bueno, pues hay una página del proyecto y luego hay páginas específicas de cada una de las instituciones en las que a la que está vinculada el proyecto, donde se puede descargar esa información, al margen de que se dan clases o se dan charlas o todos los sitios donde nos invitan, intentamos integrar esta formación de poner en evidencia o poner información centrada en el cultivo de lo que ya se conoce bien, ¿no? Uno de los problemas que a veces tienen algunos de los productores, sobre todo en las condiciones en las que estamos, me van a disculpar, pero no sé cómo hacerlo. Uno de los problemas es precisamente las plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades no siempre son problemas en el campo, también en viveros son graves problemas en algunas de las especies con las que se trabaja, y eso lo saben cualquier viverista. Entonces, la experiencia, que aquí es baja, se tiene que recuperar de otras zonas o bien acoplarla a las condiciones nuestras, ¿no? Nosotros tenemos una época en general en toda la península, pero especialmente en el suroeste hay una época crucial, básica de baja productividad en cualquier espacio, que es el verano, con las altísimas temperaturas que se alcanzan. Entonces, en esas condiciones tienes que buscar estrategias para producir este tipo de planta, porque hay mucha planta que no se produce en esa época, pero a veces a nosotros sí nos interesa para poder tener disponible planta para otoño, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha generado una información que se suministra, ¿no? Luego, en el plano de la divulgación centrada en las necesidades que tiene el sector,
que, como bien decía Eva, es algo fundamental, es decir, conocer el sector en la realidad que tiene. A través de entrevistas también se ha hecho, y se ha hecho fundamentalmente para conocer eso, es decir, qué necesita o qué problemas son los que de una manera más inminente es necesario resolver, ¿no? La mayor parte de los productores lo que te demandan es información, o sea, necesitan conocer específicamente una técnica para cosechar, una técnica para cultivar, una técnica para una primera transformación de secado en unas condiciones concretas, o para un secado de una especie y que no funciona con otra. En definitiva, esos elementos también se han recogido en un manual que permita dar a conocer soluciones para esa problemática, ¿no? Y por último, una de las cosas con las que, digamos, seguimos trabajando y seguimos nutriendo es una página web, no es exactamente un foro, es un observatorio, se ha llamado así, donde aparece recogida toda esta información, donde aparece recogida una información anexa vinculada un poco a ordenar el sector dentro del territorio, desde, bueno, pues dónde están los productores, qué hacen cada uno de los productores, etcétera. Una parte de esa página ya está desarrollada y de alguna manera puesta de acceso para cualquiera, y otra parte está en desarrollo. Esperemos que este año, que finaliza ya el proyecto, lo podamos tener todo completado, ¿no? Globalmente, a nivel, digamos, de resultados específicos que hemos obtenido, podemos hablar de, por un lado, al menos se han seleccionado 2 líneas de Origanum viren, de Mastiquina 1, de Luiseria hay 4 están en estado, de Cístula de Nefer también se ha puesto en cultivo, y en Castelo Branco al menos hay 3 líneas de trabajo. A nivel de especies silvestres hay al menos 4 productores que han integrado alguna de estas líneas específicas y que de alguna manera estarán en producción. 2 en tomillo, una en lavándula luisieri. Todo esto son resultados que para nosotros fortalecen un poco al sector, y sobre todo digamos, en estos comienzos, uno de los elementos que nosotros pensamos que es fundamental para el sector pan en nuestro territorio es singularizarlo, o sea, disponer de productos que de alguna manera fortalezcan al sector, porque los hacen de alguna manera singulares frente a otros espacios productivos, ¿no? de estas plantas, ¿no? A nivel de especies tradicionales, por ejemplo, en coriandro al menos hay 20 orígenes que están en selección. En rosas cetifolias hay 5, en laurus nobiles hay 2, en valeriana se ha trabajado con 2 procedentes precisamente del Pirineo oscense. En definitiva, los trabajos van vinculados no solo a singularizarlos, sino también a disponer de unos productos que estén adaptados al entorno lo más posible, para que las producciones sean, digamos, lo más rentable posible, en el sentido de que tengan capacidad digamos, de soportar las condiciones, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una época, y reitero, ¿no?, muy limitante, y esa época de alguna manera la tenemos que fortalecer, o bien a través de cultivares específicos que se adapten sin problemas a las condiciones nuestras, o bien, o más, con productores que estén lo suficientemente formados con técnicas de cultivo que permitan su explotación en unas condiciones idóneas, y que además la rentabilidad sea lo más alta posible, ¿no? Bueno, pues ya están instalados esos al menos 5 productores de coriandro y al menos 3 en rosas centifolia este año, ¿no? A nivel de resultados, como les decía, en estas 3 páginas, no voy a pinchar porque creo que estoy muy ajustado de tiempo ya, pueden encontrar buena parte de la información que les he ido transmitiendo. No toda, porque alguna no está del todo colgada, pero a nivel de manuales, a nivel del observatorio o a nivel de la información específica con la que estamos trabajando en Copán, la pueden encontrar, ¿no? Y yo no quería dilatarme más que a dar las gracias especialmente a Eva y al proyecto en el que estáis integrados, a Forum, por habernos invitado a participar
en estas jornadas y haber podido contribuir en la medida que hemos podido, porque sobre todo lo que nos hemos hecho es enriquecer de la información que vosotros estáis aportando y por las magníficas jornadas que estáis organizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Ahora te hacen una pregunta, Francisco. Gracias. Buenos días, Francisco. Soy Juliana del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Trabajo con plantas aromáticas. Muy interesante la presentación. Tengo una pregunta. Estas líneas que estáis seleccionando de especies, ¿en qué punto se encuentran? ¿Estáis haciendo ensayos con agricultores? ¿Ya están disponibles? ¿Están con viveros? ¿Qué idea tenéis de seguir con este material? Porque ya sabes que en el sector, como ya has dicho en esta charla, es muy difícil encontrar viveros especializados, pero también es casi imposible encontrar material seleccionado para las condiciones de España, si estamos hablando de plantas aromáticas con fines industriales. Entonces, este estudio que estáis desarrollando es muy interesante y me gustaría saber qué plan tenéis para seguir con él, si se estará disponible, serán semillas comerciales. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A ver, explico un ejemplo que puede ilustrar la línea de trabajo en la que estamos involucrados. En Orégano empezamos con el tema hace unos 12 años. Salieron muchísimas líneas y, digamos, tenemos estabilizadas dos, ¿no? Una que es muy interesante por el carbacolor, porque tiene un contenido de carbacolor muy elevado, encima del 80%, el aceite esencial. Y luego otra que de alguna manera lo que tiene es una alta persistencia del aroma, ¿no? Entonces tiene un nivel de carbacolor medio, anda por el 70%, por ahí, pero la persistencia es muy alta comparativamente con cualquier otra línea comercial que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya está estabilizado. ¿Estabilizado qué quiere decir? Pues que se han autopolinizado no se sabe cuántas veces, bueno, al menos en algunas 9 veces, 9 campañas, y las tenemos bastante estabilizadas, de manera que las producciones son bastante homogéneas, ¿no? Entonces nosotros tenemos semillas de ese material no está registrado, ese material sí está abierto y lo facilitamos. De hecho hay productores, yo ponía ahí una serie de productores que tienen ya ese material y lo están explotando. No se está explotando con esa singularidad, pero lo que sí es cierto es que ese producto, ningún productor se lo queda de un año para otro, es decir, el producto sale inmediatamente, ¿no? Porque el intermediario lo compra, o sea, es un producto que tiene salida inmediata. Entonces, ese producto, si alguien tiene interés, bueno, decir que todo ese producto está en cultivo ecológico. Nosotros tenemos certificación de todos los ensayos en ecológico. De manera que es semilla en ecológico lo que cedemos, ¿no? Semilla o esquejes, o el caso de rosa, que es parecido, rosa centifolia también lo tenemos en ecológico. Entonces, ese material, nosotros cuando lo hacemos solamente pedimos, bueno, hacemos un convenio, evidentemente, con un organismo público que nos permita tener un control del material y claramente un control de la cesión. Y en él lo que se pone fundamentalmente es que haya un seguimiento, tengamos acceso al seguimiento de las producciones en las condiciones en las que lo haga el productor que quiera, ¿no? A nosotros esos datos son, como decía antes, tremendamente interesantes porque nos facilitan con otra visión de cultivo, aunque nosotros les apoyamos. Es decir, nosotros les decimos, pues tienes que cosechar en este momento, el mejor rendimiento lo vas a encontrar para hacer una mejor producción, si puedes darle un riego de mantenimiento en tal fecha, hazlo. En fin, una serie de datos con los que nosotros ya trabajamos para que a nivel de cultivo la situación sea lo más ventajosa para el productor, ¿no?
y rescatamos información adicional de esa problemática con la que se enfrenta el productor a una escala mucho más real que la nuestra. Es decir, nosotros trabajamos con líneas de a lo mejor 2.000, 3.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, no llegamos bueno, alguna vez hemos trabajado con alguna empresa a escala de hectáreas, ¿no? de varias hectáreas, pero nosotros normalmente trabajamos con una superficie relativamente reducida, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa información es la que a nosotros nos nutre para poner en evidencia hasta qué punto el cultivo de una u otra especie o de una u otra línea de las que tenemos en seguimiento está de alguna manera en condiciones para esa misma información cedérsela a otro productor en condiciones parecidas, ¿no? Que le interese, claro. Entonces, ese es el planteamiento un poco que tenemos en casi todos los cultivos, ¿no? No sé si Muchas te he gracias. podido Sí. ayudar. Sí, trabajamos un poco parecido. Igual sí que te escribo para pedir algún material para que Sí, sin veamos problema, los resultados. Yo solo publicamos trabajo con sin problema. ensayos también con fines de investigación y firmaríamos algún convenio, pero Sin es problema. interesante que agricultores sepan esto y que puedan saber que centros de investigación o tecnológicos están haciendo esta selección, pueden tener acceso a este material a través de un convenio o lo que sea para seguimiento del cultivo, pero que se sepa que se está haciendo este trabajo en España es muy importante, porque muchos agricultores pues van a viveros ornamentales y no especializados en plantas industriales. Entonces esto causa un problema después a la hora de extraer estas plantas, que no tenemos los resultados esperados. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, gracias, Francisco. Me parece interesante. Supongo que la gente, si desea más información a través de la página web, os puede encontrar. Y si no, también nos puede pedir a nosotros y ya os pondremos en contacto. Seguimos en contacto, entonces. Bueno, y pasamos ahora la palabra a Guillermo García del Serida de Asturias, que ahora cambiamos de producto y entraremos en lo que son pequeños frutos, que en Asturias ya hace muchos años que están desarrollando, estudiando estas plantas y también han elaborado bastantes herramientas de transferencia. Te doy la palabra, Guillermo. Sí, buenos días. Se oye bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz. No sé si se está viendo la presentación o se me está viendo a mí. No se ve. Ahora seguramente te han salido, tienes que compartir pantalla. Sí, y escoger te ahora, saldrán, ¿no? ¿La tienes abierta la presentación? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, ponla en modo de presentación y así la veremos más grande. Perfecto. Muy bien, así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la voy a poner al principio. Y nada, buenos días otra vez. Yo soy Guillermo García, técnico del área de experimentación agroforestal del Serida, que como imagino, de hecho estoy prácticamente seguro de que no conocéis lo que es el Serida, brevemente os voy a explicar lo que es el Serida, cómo llegamos hasta aquí y toda la actividad que llevamos hecho en tema de frutos pequeños, de frutos del bosque. El Serida se crea en 1956 con el nombre de la Estación Pomológica. En su día era un centro de referencia de experimentación, no de investigación, sobre todo el tema de producción de manzana, y esto se crea en un solar de lo que era una antigua granja escuela del Instituto Nacional de Colonización, por mediación de la Diputación Provincial de Asturias. Arrancó haciendo formación sobre todo y experimentación con una finca de 8 hectáreas y muy poco personal. Con la llegada de las autonomías se convirtió en el Centro de Experimentación Agraria, que era un centro adscrito a toda la red de extensión agraria a nivel nacional, y lo que se dedicaba era fundamentalmente también a hacer eso, extensión agraria, que ya desapareció hace muchos años, ¿no? Dentro de este centro de experimentación agraria había lo que se llamaba una escuela de capataces, era una escuela de FP agraria,
y la actividad que tenía era fundamentalmente experimentación y formación. Y esto fue evolucionando, pasando por todas estas etapas que veis aquí arriba: IEPA, Instituto de Experimentación y Promoción Agraria; CIATA, aquí aparece ya por primera vez la palabra investigación, es Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Agroalimentaria, para acabar creando en 1999 el SERIDAC, que es la figura que dura hasta ahora. Esto es un centro público ya de investigación más que de experimentación, y tiene una forma jurídica parecida a lo que es el IRTA ahí en Cataluña. Es decir, es un centro adscrito, es un centro público de investigación adscrito a la consejería correspondiente, pero con capacidad jurídica propia y que opera según el derecho privado. Las funciones que tiene atribuidas en SERIDA son fundamentalmente la investigación. Aquí ya la experimentación está en un segundo plano, y también hay algunas de prestación de servicios que tienen que ver con analíticas, con servicios de laboratorio fundamentalmente, y también la transferencia de conocimientos tanto propios como adquiridos que puedan tener interés en los sectores del ámbito local, en Asturias, ¿no? Ahora mismo SERIDA cuenta con 4 centros. El centro principal es el que está en Villaviciosa, que está un poco a la derecha de Gijón, que son 90 hectáreas, donde están los servicios centrales y las áreas que veis ahí, que son pues prácticamente todas las áreas que hay en el SERIDA, y está fundamentalmente el área de cultivos hortofrutícolas y forestales, que dentro de ese área es en donde se realizan todos los trabajos que tienen que ver con frutos del bosque o con frutos rojos. En cualquiera de esos 4 programas o grupos de trabajo que veis ahí, genética, patología, programa forestal, que también incluye los arándanos y los verdes, y el de fruticultura, pues colaboran en todos los trabajos que se llevan a cabo con estos cultivos. Somos 164 trabajadores en el SERIDA, 40 investigadores, más o menos. Esto varía un poco en función de... Están incluidos los investigadores predoctorales, entonces esto puede variar un poco. Y hay un área de experimentación y demostración agroforestal que cuenta solo con 2 personas, y un área de transferencia que cuenta solo con otras 2 personas. Esto no quiere decir que toda la transferencia, la divulgación o la formación que podamos hacer desde aquí recaigan en estas 4 personas, porque hay muchos de estos programas que asumen directamente la propia transferencia de conocimiento que van generando. Bueno, el trabajo con pequeños frutos, y esto lo cuento muy brevemente porque también las actividades de divulgación, de transferencia y de formación van un poco en paralelo con el trabajo de investigación y experimentación que se hace con estos cultivos. Empiezan a mediados de los 80, donde se estaba buscando algún cultivo que pudiese permitir diversificar la producción agraria en Asturias, que prácticamente, y sigue siendo así, es ganadería de leche, de carne y manzano de sidra, fundamentalmente. Y aquí se empieza a mirar qué tal se podrían adaptar y cómo podrían funcionar los frutos del bosque, trabajando con frambuesa, con arándano, con grosella roja también negra, con mora y con el kiwiño o kiwi verde, que es un kiwi pequeño que también la comercialización va más por el circuito de los frutos rojos que por el circuito de los kiwis. Muy pronto se empiezan ya a generar los primeros documentos técnicos y las primeras informaciones. En 1987 ya se celebran unas jornadas internacionales de kiwi, que entonces se llamaba Quinidia, y pequeños frutos, donde vienen aquí especialistas de España, de Portugal y alguno también de Estados Unidos. Y también salen las primeras rías de cultivo en castellano, sobre todo con el kiwi, que no voy a hablar más de kiwi, sobre todo con el kiwi, que es el cultivo que primero despegó y el que generó mayor interés en los productores aquí en Asturias, ¿no? Luego salieron a continuación algunas primeras guías para el cultivo del arándano, la frambuesa y la zarzamora, que no llegan a ser libros, como era este del kiwi, son una especie de folletos grandes y que tienen unas cuantas hojas. Pero bueno, son las primeras monografías en las que se pretende informar de cómo llevar a cabo un cultivo de arándano, de frambuesa, de mora. Por lo que se refiere a la producción, la primera finca comercial de arándanos española se puso aquí en Tineo, un concejo del occidente de Asturias. Es esta que veis en la foto arriba a la izquierda. Está puesta en 1967, tiene ya 55 años y sigue en producción. Aunque la fruta que sale de aquí no se puede meter ahora mismo en el circuito comercial porque son variedades muy antiguas que ya el mercado no las acepta, pero
Es una finca de una media hectárea que los propietarios todavía siguen produciendo y comercializando en un entorno de proximidad, ¿no? Las primeras plantaciones profesionales tardaron un poco más, fueron a finales de los 80, concretamente se pusieron dos fincas, una en Asturias y otra en Orense, en unos terrenos de la Diputación de Orense. La de Orense ya no existe, pero la finca de Asturias, que es esta que veis aquí a la izquierda en una foto más actual, todavía está en producción, sigue en manos del productor que la puso en su día y ahora ha ampliado y pasó de una hectárea a 3 y pico que debe tener actualmente. Esta foto es actual, con una tecnología ya más actual, con estas cubiertas de mini capilla o de invernadero tipo italiano. Cuando se puso en su día no tenía nada que ver con lo que había ahora, se puso planta a raíz desnuda, sin riego, en fin, una cosa muy primitiva, ¿no? Esto, ya digo, era en 1989. Un poco después empezaron los cultivos de arándanos en Huelva, una zona que tenía tenía circuitos de comercialización de la fresa, son los mismos que de los arándanos y de los frutos rojos, con lo cual tenían ahí un canal de comercialización que facilitó una expansión muy grande y muy rápida de estos cultivos de pequeños frutos en Huelva, ¿no? Ahora mismo estarán por 4.000 hectáreas aproximadamente, es el principal productor de España. Y luego lo que marcó un punto de inflexión aquí en Asturias, y yo diría que en todo el norte de España, fue en 2005 la creación de una empresa de comercialización, de producción y de comercialización que se llamaba Asturian Berries, que estaba participada por un grupo potente a nivel internacional, que era Hortifruit, la división o la filial española de Hortifruit España, que buscaban en la zona del norte producir en una época que les permitiera ofrecer sobre todo arándanos durante todo el año, ¿no? Que era la época que va de finales de junio a finales de septiembre, octubre aproximadamente. Entonces esto despegó definitivamente el cultivo de arándano, despertó un interés muy grande aquí entre los productores y ocurrió una cosa curiosa. Si antes esto había estado paralizado y prácticamente no se plantaba nada de arándano, era fundamentalmente porque había problemas de comercialización, y desde que se creó esta empresa resulta que de repente todo el mundo sabía comercializar arándanos y aparecieron detrás de Asturian Berries otras 3 o 4 comercializadoras que impulsaron definitivamente este cultivo en Asturias hasta llegar a unas 220, 230 hectáreas que tenemos ahora. En estos años, en estos últimos 20 años, todo esto ha ido evolucionando muy rápido. Ahí abajo tenéis una foto de cómo estaba la situación en 2013, un estudio que hicimos de la situación del cultivo del arándano. Hablo del arándano porque es el principal cultivo dentro de los berries. Los otros van un poco por detrás, tanto la frambuesa, fundamentalmente, como la mora, que va un poco por atrás, y la grosella, que aquí prácticamente es inexistente. Y veis ahí cómo en 2013 España tenía 5.000 hectáreas, bueno, veis un poco cómo era la distribución y cómo cambió esto a la situación actual con la incorporación de nuevos países de manera muy significativa. Perú, que está por 2.000 hectáreas y que produce también en una época que afecta también o que compite con las producciones que tenemos aquí en el norte de España. Los crecimientos muy fuertes también de algunos países del norte de África como Marruecos y otros que se incorporan nuevos como Namibia o incluso también Europa, Ucrania, toda la zona de Europa del Este, incluso los países estos de, no sé si llamar Asia Occidental o no sé, la parte de Georgia, Kazajistán, por ahí está creciendo muchísimo la superficie, lo mismo que creció en toda Europa, ¿no? España pasó de 1.000 hectáreas a 5.000, Portugal pegó un tirón muy significativo desde prácticamente nada a principios de los 2000 a 1.500 hectáreas que deben tener ahora más o menos. Entonces esto está evolucionando y creciendo, vamos, muy rápidamente, y esto afecta también a todo lo que tiene que ver con el cultivo de arándano. Bueno, lo que es para poner un poco en contexto lo que es la actividad de formación, divulgación y transferencia, que es como titulé un poco esta charla. El otro día se presentó, tuve ocasión de asistir a la presentación de ese libro que veis ahí abajo, que habla de la transferencia de conocimiento en todo el circuito, desde la investigación hasta los productores en el sector alimentario, que se puede descargar gratis ahí en la página del CSIC. Y ahí identifica 4 actores principales que son investigadores, experimentadores, extensionistas, que esto ya digo que aquí no existe, aunque la labor esta de extensión
las realizan a veces, aquí fundamentalmente en Asturias, técnicos de casas comerciales y en algún caso algún técnico de alguna cooperativa. No es el caso de los frutos rojos, sí de otros sectores como la manzana de sidra o los kiwis. Los frutos rojos, esto no existe. Y luego con otra serie de actores externos que de alguna manera hacen llegar las informaciones de necesidades de formación, investigación o transferencia de conocimiento a cualquiera de estos actores principales, ¿no? En enseguida, el flujo de información, en la manera que sea, bien sea como actividades formativas, actividades de divulgación o transferencia tecnológica del tipo que sea, pues va fundamentalmente directamente desde la parte de investigación, que pongo la flecha ancha porque es el flujo principal, y un poco de experimentación que hacemos desde el departamento donde yo estoy, que en el caso concreto de los frutos rojos, pues todavía es muy escasa. Es muy escasa. Ahora mismo en investigación tenemos un proyecto de obtención de nuevas variedades adaptadas a las condiciones aquí del norte de España para producir una determinada época del año. Tenemos seleccionadas 8 cruzamientos que hemos hecho, que los tenemos todavía que multiplicar y luego sí procederemos a hacer una experimentación y demostración en fincas colaboradoras, que es como solemos trabajar con otros cultivos, como por ejemplo con la fava de granja, ¿no? En cualquier caso, va directamente la información que generamos desde la parte de investigación y experimentación a la parte de agricultores, porque esta extensión, que yo personalmente he hecho mucho de menos, pero que desapareció hace muchos años y tampoco se le espera, pues no disponemos de ella. Y para esto recurrimos a todos estos métodos y técnicas, o casi todos estos métodos y técnicas que se citan ahí en esa publicación del AQIS. El AQIS este significa Sistema de Información y Conocimiento Agrario. Fundamentalmente estos. Individualmente hacemos muchísimas visitas a explotaciones, sobre todo cuando son gente que va a iniciar una nueva explotación, que se va a incorporar o que tienen muy poca experiencia, es decir, prácticamente todos, y muchísima atención personalizada telefónica o aquí en la propia oficina de gente que viene a consultar cuestiones de carácter general, de viabilidad o problemas concretos que casi siempre tienen que ver con problemas de tipo sanitario, ¿no? De métodos, lo que aquí llaman métodos grupales, hacemos un montón también de actividades de transferencia de tecnología que luego contaré un poco, y también estamos abiertos a visitas a los ensayos que tenemos aquí, que ahora mismo tenemos algún ensayo de mora y algún ensayo de variedades de arándano. Y bueno, estos métodos multitudinarios que tienen más que ver con divulgación, que también en esto tenemos ahí hacemos un esfuerzo importante. Bueno, por ordenarlo un poco, toda esta forma de transferencia de conocimiento que hacemos desde aquí, desde Serida, yo lo quise agrupar así en función del grupo de personas o del sector al que va dirigido. Hay una primera que es lo que llaman diseminación, los científicos, los investigadores, en ámbitos especializados, que son normalmente publicaciones científicas de estas interesadas, no necesariamente, y congresos o seminarios de tipo científico, no de tipo técnico. Actividades dirigidas al sector productor profesional, luego lo veremos un poco, donde aquí la transferencia de tecnología de muchas formas es lo que nos ocupa, lo que nos lleva, donde hacemos el mayor esfuerzo. Formación y asesoramiento técnico lo hacemos en determinadas condiciones que luego os explicaré, pero ya os anticipo que el Serida, al contrario que ocurre con otros centros que pueden ser similares, como puede ser el CITA de Navarra, el IFAPA de Andalucía, o no lo sé, el propio CIFA de Cantabria, pues no tenemos un programa o una oferta formativa estándar. Nosotros hacemos formación normalmente no a iniciativa nuestra, sino participamos en formaciones que luego nos demandan, que luego os explicaré un poco. Y luego actividades de divulgación dirigidas a la población en general. Toda esta información que generamos y toda la actividad que tenemos en Serida la podéis ver en la página web que tenemos, que es esa que veis ahí, serida.org. Es una página vieja que estamos modificando ahora porque no es muy amigable, aunque tampoco es un desastre, pero en concreto el buscador que tiene, que hay que pinchar en cualquiera de estos pestañas que hay ahí en función del área que queráis buscar algo, es muy exquisito. Distingue mayúsculas, minúsculas, comas, acentos, singular, plural. Cuando no pongas la palabra precisa, no te sale nada, ¿no? Entonces, es
hay alguna cosa de corregir, pero en cualquier caso la información, tanto de todo lo que vamos generando en cuanto a publicaciones o cualquier otro tipo de medio de transferencia, como la propia actividad de Serida, está recogida aquí y está actualizada. Si abrís esta página ahora, que no la voy a abrir, pues veréis que en esta página de noticias está la noticia de que yo estoy aquí ahora mismo impartiendo esta charla, ¿no? Bueno, por lo que se refiere a la diseminación en ámbitos científicos, pues esto básicamente pasa por publicaciones de tipo científico en revistas estas de impacto del SCI, que son más o menos accesibles, y también por comunicaciones en congresos y seminarios técnicos, que de esto pues tampoco me voy a entretener más, son el circuito normal de información o de transferencia de los investigadores, ¿no? Aquí en las actividades dirigidas al sector profesional, a veces aquí hay una mezcla entre el sector productor profesional y el público en general, pero bueno, aquí normalmente las actividades que hacemos son de carácter técnico, eminentemente técnico más que divulgativo, y van dirigidas o van enfocadas a productores profesionales. Y esto desde el principio ya de la creación del Serida se hacía fundamentalmente a través de artículos o boletines técnicos, eran como pequeños folletos que hablaban de cultivos o de aspectos concretos de cultivos, de temas de variedades, de temas de cómo abonar, de temas de cómo podar, y estos ya empiezan ya desde muy atrás, ya os digo, desde 1900, el principio de los 90. Luego se creó un boletín de tecnología agroalimentaria, un poco más, que aquí venían artículos de toda la actividad que se hacía en el Serida, no solo de frutos pequeños, de huerta, de producción de carne, de sidra, de leche, en fin, de todo lo que trabajamos aquí. Esto se empezó a hacer a partir de 1996 con una periodicidad, bueno, con ninguna periodicidad, de alguna manera más bien errática, hasta que al final en 2005 sí se hace el mismo boletín de tecnología agroalimentaria que llamamos aquí Segunda Época, donde este sí se publica con cierta regularidad, vienen a salir aproximadamente 2 números al año, no hay una periodicidad estricta, pero vienen a salir 2 números al año, y aquí se recogen artículos técnicos y también información relacionada con toda la actividad del Serida. Estos boletines que todavía se publican ahora, está próximo a salir uno nuevo, los podéis ver en la página web, si se pueden descargar el PDF de esta columna donde dice boletín. Y aquí hay un montón de información de este tipo que podéis consultar, que podéis descargar, relacionada con la producción de arándanos. Casi todo es de a partir del año 2005, que fue cuando ya digo que fue cuando hubo ese punto de inflexión que impulsó el cultivo del arándano y volvió otra vez a resucitar los trabajos de investigación y experimentación en pequeños frutos aquí en Serida, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Este del cultivo del arándano es probablemente la publicación más leída, es un artículo pequeño que da, hay unas claves con carácter muy general para tener una idea de qué es el cultivo del arándano, y luego hay también informaciones específicas particulares, pues del tema de costes de producción, de temas del injerto, de temas de fertilización, en fin, hay mucha información y muy variada, ¿no?, relacionada con los frutos pequeños. También hacemos publicaciones, a veces de carácter técnico, otras más de carácter divulgativo, en otras publicaciones externas, cuando nos lo demandan. Aquí veis, por ejemplo, una que hay en una publicación que se hace en papel en Asturias, que se llama El Campo de Asturias. Es una especie de periódico de periodicidad mensual, donde nos dejan una página para que nosotros desde el Serida bueno, pues pongamos ahí la información que consideramos relevantes, ¿no? En este caso, pues en julio del 2021, pues publicamos una información sobre nuevas variedades de mora, porque pensamos que es un cultivo que puede tener muchas posibilidades de cara al futuro, en cuanto terminemos de encontrar una variedad que se adapte aquí y que funcione bien, ¿no? O en otras de carácter digital, como esta que es muy específica de Bulverdes Consulting, donde veis ahí a Juan Carlos García, que es el otro técnico que trabaja conmigo aquí en este área y que es el que debería estar dando esta charla, pero que no pudo ser. También hacemos monografías. Estas dos son las que os comenté al principio de la primera etapa, por decir así, del Serida. En el 2007 tuvimos que sacar un poco la carrera, vamos a decir así, una publicación del cultivo del arándano, porque había muchísimo interés y muchísima demanda de información aquí en Asturias, porque fue cuando explotó el cultivo, fue el boom del cultivo del arándano. Hicimos una primera publicación en 2007, esto ya sí es un libro,
Y luego hicimos otra de frambuesa, que era el cultivo que mayor interés estaba despertando, lo que más se estaba poniendo, y una nueva actualización del cultivo de los arándanos en 2018, que esta tiene pues 4 años y yo creo que está ya actual, vamos, iba a decir obsoleta, no voy a decir obsoleta, pero sí necesita de una actualización importante, porque en estos 4 años el cultivo de la arándano ha cambiado una barbaridad en cuanto a prácticamente todo, variedades, antes se cultivaba sin estructuras de cubierta, ahora aconsejamos poner el cultivo con cubierta, hay problemas sanitarios que antes no había, en fin, hay variedades, bueno, ha cambiado radicalmente el cultivo de la arándano en estos 4 años y probablemente siga habiendo cambios en los próximos años. También también asistimos a congresos y seminarios técnicos de todo tipo, muchas veces porque nos invitan, como en este caso, y otras veces pues a iniciativa propia, como puede ser este que se está celebrando hoy mismo en Chile, y es donde está Juan Carlos García, que es el que debería estar dando esta charla, pero no puede estar en 2 sitios a la vez, ¿no? Y jornadas técnicas. Las jornadas técnicas son una también de las principales actividades que hacemos. Nosotros en Pequeños Frutos organizamos 2 jornadas técnicas anuales desde hace ya bastante tiempo. Una se hace a primeros de año, en enero-febrero, porque en esa época es cuando hay que explicar sobre todo la poda de los arándanos, y otra a finales de julio con un festival del arándano que celebramos aquí en Villaviciosa, que ahora os contaré un poco más de ello. Y estas jornadas técnicas normalmente pues se hacen los temas sobre los que se habla en las jornadas técnicas, se acuerdan con una asociación de productores de pequeños frutos de Asturias, que hay una asociación bastante activa. Ella nos traslada los problemas que tienen o la información que les gusta recibir, y nosotros pues lo que podemos lo hacemos nosotros, y lo que no pues traemos a alguien que pueda hablar de ello, ¿no? Aquí veis una, por ejemplo, del 2019, donde ya se empezaba a hablar de la necesidad de cubrir las plantaciones de arándanos por determinadas razones, entre ellos sobremanera para evitar problemas con la mosca, con la Drosophila Suzuki, que fue una mosca que en los años anteriores había provocado unos daños grandísimos, y luego pues alguna mesa redonda, alguna mesa de debate con temas de interés común que casi siempre tienen que ver con la comercialización, y siempre, cuando se puede, que es casi siempre, pues estas jornadas tienen una parte práctica que son talleres. En este caso aquí veis una foto de un taller de poda, en otros casos son de injerto, en fin. Y estas jornadas técnicas, que ya digo, aparte de las 2 que hacemos anuales y la iniciativa propia del Serida, pues participamos en muchas jornadas técnicas donde quiera que nos llamen, que aquí no tenemos ningún problema en ir a hacer jornadas técnicas, bien de carácter general o hablando de aspectos muy específicos, o en concreto el injerto del arándano, que fue una técnica que desarrollamos aquí en Serida y que despertó muchísimo interés, y que, bueno, pues veis aquí simplemente a título de ejemplo, ¿no? En Marruecos estuvimos haciendo charlas, en Portugal, en muchos sitios. Y de este sí os quería hablar porque este es un festival que organiza el Ayuntamiento de Villaviciosa en colaboración con el Serida, donde lo que se pretende es impulsar un poco el cultivo de los frutos rojos. Y aquí siempre hacemos una jornada técnica el viernes, que procuramos, además, es un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y el viernes hacemos una jornada técnica en la que procuramos que haya ponentes de primer nivel internacional. Por aquí ya pasaron técnicos o investigadores chilenos, americanos, españoles de la zona de Huelva, hablando de todos los tipos de verdes, no solo de arándanos, de frambuesa, de fresa, en fin, esto es... ya digo, al final es el último fin de semana de julio, este año se celebrará otra vez, si alguno está por aquí ese fin de semana, pues yo les recomiendo que vaya a dar una vuelta por allí porque le va a gustar, y además hay esa jornada técnica que coincide también con un certamen de cerámica que hay, en fin. Por último, una cosa que hace años también cogimos con mucha afición fue la creación de vídeos, que no teníamos vídeos en YouTube, son vídeos que se podían consultar y descargar desde la propia web del Serida. Esto lo dejamos hace años, no sé muy bien por qué, pero aquí hay algún vídeo todavía donde se explica de forma muy rápida y con imágenes lo que, por ejemplo, el tema del cultivo del arándano en Asturias. Esto se puede ver aquí en esta columna, no sale, pero aquí hay una parte que dice Mediateca,
pues ahí uno de los vídeos que se pueden consultar hace referencia al cultivo de los arándanos. Formación, como os decía, nosotros no tenemos una oferta formativa fija aquí en el SERIDA. Sí colaboramos y participamos con actividades formativas en todos aquellos sitios donde nos demandan. Como formación reglada, participamos en algunas ocasiones en cursos académicos universitarios, sobre todo másters de tecnología agroalimentaria que tiene organizados la Universidad de Oviedo, y también recibimos alumnos en prácticas tanto de 2 institutos de FP que hay aquí en Asturias de FP Agraria, como universidades. Tenemos un convenio con la Universidad de Oviedo, con la de León creo que también, y creo que con alguna más en la que podemos recibir alumnos en prácticas, normalmente durante el verano, o también estos institutos de FP que vienen yo creo que es en el segundo trimestre del segundo año de cada ciclo formativo o algo así. Tienen que hacer unas prácticas en empresas, también las hacen aquí. Participamos muy activamente todos los años en los cursos de incorporación a la actividad agraria que organiza o bien la consejería o bien cualquier otra sindicato, asociación o cooperativa aquí en Asturias, cuando la orientación productiva es de frutos rojos, normalmente la parte de tecnología la damos nosotros, y en un plan formativo que todos los años ofrece la Consejería de Agricultura, de Agricultura no, se llama de Medio Rural y Cohesión Territorial, que elabora todos los años un plan formativo, que son cursos que van de 2 días a una semana sobre temas muy concretos que normalmente les demandan los diferentes sectores y aquí también nosotros participamos. No solo en Asturias, sino también, como en el caso anterior, en donde otros sitios donde crean que tenemos algo que aportar y nos llamen, pues también vamos allí, ¿no? Como veis aquí estos de Vizcaya, o incluso cursos online como estos que organiza esta empresa que se llama Intagri. Asesoramiento técnico, como tal asesoramiento técnico, lo que los agricultores entienden por asesoramiento técnico, nosotros no ofrecemos, no lo hacemos. Asesoramiento, me refiero a la figura del asesor técnico, por ejemplo, como se recoge en la Ley de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que obliga a los productores a tener un asesor técnico cuando la superficie es mayor de lo que sea, ¿no? En función del cultivo de que se trate. Nosotros no ofrecemos eso. O sea, nosotros no hacemos un seguimiento del cultivo ni les llevamos el libro de explotación. Sí hacemos asesoramiento técnico a empresas, a grupos, a cooperativas, a asociaciones o a cualquier otro colectivo del tipo que sea, y eso se hace mediante la formalización de algún convenio, contrato, acuerdo, en fin, hay muchas maneras, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos. Y voy a destacar este proyecto para el desarrollo del cultivo de arándanos en el Principado de Andorra, porque lo tenéis ahí al lado y bueno, no sabía que entraba también en el proyecto que tenéis. El proyecto este era para evaluar qué tal se adaptaban las variedades de arándanos a las condiciones de Andorra, que sabéis que son condiciones de una altitud muy grande. Ahí había 3 fincas, desde 1100 metros la más baja, que estaba en Les Bons, en l'Encamp, hasta otra que estaba por encima de Natuflán a 1800 o 1900 metros de altitud, y en el medio había esta otra, que veis aquí la foto, que es el Portal de Guimeneres, y esta señora es Meritxell Baró, es la vicepresidenta de la APRA, de la Asociación de Payesos y Ramaderos de Andorra, que imagino que no tendrá ningún inconveniente en enseñaros qué tal va el ensayo, porque yo creo que además va muy bien. Otro tipo de asistencia técnica que también prestamos es para la puesta en marcha de proyectos con alguna singularidad, como este proyecto ecológico de frambuesa que está funcionando en Soria, en la zona del Rollo, o en este caso con un ayuntamiento de aquí de Asturias de Candamo, un proyecto que ya llevamos con él 6 o 7 años para la recuperación de una variedad tradicional de fresa que había en este concejo y que prácticamente había desaparecido. Bueno, ya por ir acabando, no sé cómo voy de tiempo, pero más seguro, de divulgación hacemos también un montón de actividades. Estas van dirigidas al público en general, es para que conozcan la SERIDA, pero también para que conozcan los cultivos que tenemos aquí, los que puede haber, y aquí hay muchos eventos profesionales de todo tipo, ¿no? Los más habituales son seguramente exposiciones, ferias, festivales y este tipo de cosas. Aquí hay muchos, en Asturias hay un festival de la fresa, está el festival de arándanos que os comenté, hay un festival de la huerta en Gijón, otro en Oviedo, hay muchos, ¿no? Y estos pues procuramos ir a todos, también algunas mesas de debate. Esta que veis aquí es de hace poco menos de un mes,
acerca de la horticultura y la fruticultura profesional en Asturias, que se hizo en Pravia, dirigido también a profesionales. Y aquí veis un poco otra vez, insisto, el Festival de Arándanos y Frutos Rojos que celebramos en Villaiciosa en la última semana de julio, donde bueno, hay un montón de puestos de productores y, en fin, visitas a explotaciones, hay un montón de actividades. Y por último, ya para acabar, la actividad en redes sociales, que es esto que estamos iniciando desde no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo, a lo mejor es un año y pico, yo creo que no hace 2 años que empezamos con la actividad en redes sociales. Y ahora mismo en Selida tenemos un Twitter y tenemos un Facebook del Selida que recoge información actualizada de todo lo que vamos haciendo, y cada vez que participamos en algún tipo de actividad, aquí o donde sea, pues aquí se recoge la información, y un pequeño canal de YouTube en el que de momento hay muy poca cosa, pero que poco a poco espero que se vaya subiendo contenido. Y bueno, yo creo que lo hice muy rápido, no sé si os enterasteis de algo, pero esto es lo que había preparado. Ha estado muy bien, muchas gracias. Sí, sí, nos hemos enterado perfectamente. La verdad es que has aportado muchísima información, ¿eh? Es una pasada el recorrido que tenéis. No sé si a alguien le interesaría hacer alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta ahí detrás. Hola, Guillermo. Gracias por el trabajo que estáis haciendo. A mí me gustaría, si es que puedes responderme, me gustaría saber hasta qué altura habéis llegado con las plantaciones. De arándano. Sí, bueno, de frutos del... Sí, sí, pues bueno, básicamente arándano, porque del resto de los frutos rojos, que son de frambuesa, de mora, y ya está, y para contar, esos prácticamente los únicos que tenemos ensayados son cerca de la costa en Asturias, y no te sabría decir, pero no más arriba de 300 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que tenemos, lo que tenemos probado aquí, comprobado. Con el arándano, aquí en Asturias tenemos una plantación, bueno, ya la levantamos, tuvimos una plantación experimental a 1000 metros de altura, en una finca de Selida donde hay variedades que pueden ir bien. El periodo de producción se retrasa aproximadamente un mes con respecto a la producción en condiciones de costa, a nivel del mar, que eso puede ser una ventaja en determinados casos. Como inconveniente, hay variedades que a esa altitud no van. Y en el caso de Andorra, que es donde probamos en condiciones de altitud más extremas, había 3 fincas, la más baja yo creo que estaba en torno a 1000-1100 metros. Ahí va bien, ahí el cultivo va bien, hay que escoger las variedades porque hay determinadas variedades, por ejemplo, desde un tipo de arándanos que se llaman de tipo Ravitae, ojo de conejo, que por cierto son muy malos de calidad. Esos ahí no podrían ir, son demasiado tardíos, se helarían y aparte tendrían problemas de bacteriosis. Y determinadas variedades en esa altitud de 1100 van bien. En la que probamos en un cortal de Yumeners, que yo creo que puede estar entre 1300 y 1400, va muy bien. Ahí va muy bien. Ahí las probamos tanto en cultivo en suelo como en cultivo en contenedor, en maceta, con un sustrato específico. La maceta te permite recoger fruta primero y controlar mejor el desarrollo de la planta, pero era pensando sobre todo porque sabéis que el arándano necesita sí o sí un pH muy ácido, de en torno a 5, 5,5. Entonces, bueno, allí el pH estaba un poco dudoso si podría, aunque se hizo una corrección con corteza de pino y azufre, estaba un poco en duda si al final podría ser adecuado o no. Se probó en maceta y en suelo, y funciona muy bien de las dos maneras a esa altitud que te digo. Y más arriba, en esta que está un poco más arriba de Naturland, en Andorra, yo no sé si conocéis eso, yo creo que puede estar sobre 1800 metros o más o menos, no me quisiera equivocar. Ahí fue mal, ahí ya las plantas se helaron el primer año que se pusieron, se helaron también abajo porque fue un año que hubo una helada muy tardía, como ahora la que hubo la semana pasada, de este estilo que la planta cuando es pequeña y es tierna, pues puede sufrir daños y puede morir incluso. Cuando es grande aguanta muchísimo frío. Y esa que pusimos a 1800 metros, esa no va bien. Esa siempre hubo que ir peleando con ella, sobre todo por problemas de heladas. Las de más abajo, hasta estos 1300, yo creo que está la de Cortal de Yumeners,
los arándanos, escogiendo las variedades, van bien. Muy bien, pues gracias, Guillermo. Quizá te mande un mail para que me digas a ver dónde puedo conseguir, porque estas son plantas adaptadas ya a la altura, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir este tipo de plantas? Vale, yo mira, te voy a dejar aquí el correo, lo ves ahí abajo. Yo no sé si estoy compartiendo pantalla, ya no, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, Que es gggarciasarida.com, ¿no? ORG, serida.org. Sí. ORG. .org. Vale, pues muchas gracias, Guillermo. Vale. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, tener en cuenta que estas presentaciones, bueno, antes pediremos permiso a todos los ponentes, pero si nos dan el permiso, las compartiremos en la página web. Bueno, a la gente que ha participado en la jornada les enviaremos el enlace para las ponencias y si no, también en la página web vais a encontrar la información. O sea que ahí también encontraréis estos datos de contacto seguramente. Bueno, por mi parte, decirte que por supuesto la autorización la tienes y aparte que se me olvidó decir, pero bueno, ahí tenéis los datos de contacto por si tenéis cualquier día cualquier duda, aunque sea cualquier curiosidad, pues estaremos encantados de atenderos. Perfecto, gracias, Guillermo. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla? Sí, averiguo cómo, sí. Es que estoy en el... A ver. Es que no sé dónde estoy. Bueno, es que no sé yo si puedo aquí acceder. Esperar. Abajo tienes que ir... No, arriba del todo. Si mueves el cursor arriba... ¿Sí? ¿No te sale la opción de dejar de compartir? Pues aquí debe ser. Ahora ya está, ya lo tenemos, ya nos han ayudado. Muy bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y seguiremos en contacto, que ha sido un placer contar con tu presencia y bueno, espero que la próxima vez también tengamos a tu compañero, ya no me acuerdo su nombre. Juan Carlos, sí. Juan Carlos, eso. Pues seguiremos en contacto porque es un tema muy, muy interesante. Interesante, 4, bueno, bien, sí, ya van votando. Sí, bueno, está muy bien, interesante 4,5. Y sobre todo como productores, ¿vale? Y también como otras razones también, muy bien. Sí, 11 personas han respondido. A ver, y en la otra, no sé si habéis contestado, la siguiente. Muy bien. Yep. Aquí. Guillermo, estás aumentando. Esto es como las votaciones de las elecciones. Sí. Bueno, bien, muy bien. Bueno, Isabel, se ve que tu presentación es que era muy compleja, el tema de Pesan herborista, me parece. Sí. Bueno, muy bien, está bien. A ver si bueno, si más o menos se mantienen los resultados. Muy bien. Gracias a todos por participar. Dejamos la opción a ver si hay algunos comentarios, me parece. No sé por qué no, a lo mejor no funciona esta página. Volvemos al chat. No sé si hay alguien de los que están online quiere hacer alguna apreciación, alguna pregunta antes de finalizar. Nada, la gente ya tiene ganas de ir a comer. Pues nada, lo dejamos aquí. Seguiremos los que estamos presenciales, que después de comer iremos a ver los campos de ensayo que tenemos de un grupo operativo aquí en Cataluña de plantas aromáticas y medicinales. Y lo dicho, mañana os enviaré los enlaces y también una encuesta para tener vuestra evaluación y ya nos iréis contestando. Y si tenéis alguna duda, a través de Foruo también encontraréis información. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Venga, hasta luego. Chao.